Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 19 de julio de 2021, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Le solicito, por favor, al secretario general de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados estamos en sesión pública de manera presencial y se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y usted, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente la Secretaría de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TE-SLP/JDC/119 y sus acumulados TE-SLP/JDC/120/2021 y TE-SLP/JDC/130/2021. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal con nombre de promovente y autoridad responsable que se precisa en la convocatoria en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración de lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que la votación fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del único asunto listado para esta sesión, identificado con la clave TSLP/JDC/119/2021 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se les da el uso de la voz. Buenas tardes. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Gracias. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente identificado como TSLP/JDC/119/2021 y sus acumulados, promovido por Liliana Coral Moctezuma, Mar Remedios Hernández Álvarez y Omar Guadalupe Licea Chavira, para controvertir el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite la asignación de regidurías de representación proporcional correspondiente al Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí. En el proyecto se propone confirmar la asignación de regidurías de representación proporcional correspondiente al Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, en razón de lo siguiente. Las ciudadanas Liliana Coral Moctezuma y Mar Remedios Hernández Álvarez se duelen de que el OPLE no realizó la verificación de los límites de sobre y subrepresentación contenidos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal, 32 y 44 de la Constitución Local, y el artículo 422, fracción séptima de la Ley Electoral, en la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí. En ese sentido, la Constitución Federal otorga libertad de configuración a los congresos estatales para fijar el número de regidores y síndicos en los municipios, así como para introducir el principio de representación proporcional en la integración de ayuntamientos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha decretado que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal sin que el texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto en los congresos locales en materia de límites de sobre y subrepresentación. Criterio sostenido en la jurisprudencia 36/2018 de rubro representación proporcional ante la falta de previsión de la norma estatal de los límites de sobrerepresentación. Para la conformación de los ayuntamientos no se debe acudir a los límites de sobre y subrepresentación fijados constitucionalmente para la integración de los congresos locales, abandonando el criterio de la tesis jurisprudencial 47/2016, que lleva de rubro representación proporcional. Los límites a la sobrerepresentación y subrepresentación son aplicables en la integración de los ayuntamientos, por lo que para la integración de los ayuntamientos se debe estar a lo previsto en lo establecido en las normas estatales. Es decir, contrario a lo aducido por las promoventes, los límites de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal,
para los congresos estatales no resulta exigible para la integración de ayuntamientos, de ahí que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no se encuentra obligado a implementar los lineamientos constitucionales de sobre- y subrepresentación bajo la regla de más-menos 8%. Ahora bien, el artículo 422, fracción séptima de la Ley Electoral señala que la asignación de regidurías de RP, ningún partido político o candidato independiente tendrá derecho a que se le asigne más del 50% del número de regidores de representación proporcional. ¿A qué refiere la Ley Orgánica del Municipio? De conformidad con lo anterior, el artículo 13, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio señala que para el municipio de Santa María del Río se le otorgarán hasta 5 regidores de representación proporcional. Es importante mencionar que la ley electoral vigente no contempla como tal de forma conjunta la unión que debe tener la mayoría relativa y la representación proporcional, y no existe alguna prohibición alguna dejando a salvo los derechos de las y los representantes que de forma separada son postulados para una representación acorde a la procedibilidad de la votación. Por ello, advirtiendo que en el caso en particular, el municipio de Santa María del Río se contempla la asignación de hasta 5 regidores de representación proporcional, es que para estar ajustados al límite establecido del 50%, es claro que de las 5 posiciones disponibles, la mitad sería 2.5%. Por tanto, en apego a la fracción octava del artículo 422 de la Ley Electoral, que impone que cuando la cifra sea impar se atenderá a un número inferior, para lo que en el presente caso, para estar en concordancia con la norma del 50%, corresponde a 2 regidurías de representación proporcional para estar en el parámetro previsto por la norma. Con base a lo anterior y tomando en cuenta que les fue consignadas 2 regidurías de representación proporcional al PAN, una regiduría al PRI, una regiduría al PRD y una regiduría al Partido Conciencia Popular, es claro que no se rebasen por ningún partido el porcentaje del 50%. Por ello, se permite concluir que la autoridad responsable sí realizó el estudio de sobre- y subrepresentación de la que se duelen la parte actora. Por ello, es que este tribunal encuentra constitucional el procedimiento de la asignación estipulado en el artículo 422 de la Ley Electoral. Por otra parte, el ciudadano Omar Guadalupe Licea Chavira, en su carácter de candidato a segundo regidor de RP por el PRI, reclama la inaplicación por inconstitucional del artículo 191, en su fracción cuarta de la Ley Electoral, que permite el esquema de las alianzas partidarias, ya que dicho esquema entraña en un fraude de la ley e implica una vulneración al principio de certeza. Pues bien, el artículo 134, fracción sexta, señala que los derechos de los partidos políticos a formar coaliciones, alianzas paritarias, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección estatal que establezca el estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la Ley de Partidos y la Ley Electoral. En los artículos 170 y 173 de la Ley Electoral se establece que los partidos políticos para fines electorales pueden formar coaliciones, alianzas paritarias y postular los mismos candidatos en elecciones estatales, así como que se presumirá la validez del convenio de alianza partidaria del acto de asociación o participación siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba contraria. En ese entendido, el artículo 191 de la Ley Electoral prevé que si 2 o más partidos políticos, sin mediar coalición, pueden presentar candidaturas en alianza partidaria, estableciendo las reglas y condiciones, señalando en su fracción cuarta que el contenido del convenio deberá llevar, entre otras cosas, un emblema en común de los partidos que lo conforman, el color o colores con los que se participa y la forma en la que se acreditarán los votos de cada uno de los partidos políticos que postulan la alianza, para efectos de conservación del registro, para el otorgamiento de financiamiento público, así como el caso de las asignaciones de representación proporcional y en otros aquellos que establezca la ley. En ese entendido, el 5 de enero los partidos PRI y Conciencia Popular presentaron ante el OPLE convenio de alianza partidaria para la elección del Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, suscritos por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Conciencia Popular, mismo que fue aprobado por el Pleno del CEPAC el 15 de enero del presente año. Esto al dar cumplimiento a los lineamientos y convocatoria para el registro de alianzas partidarias dentro del proceso electoral 2020-2021.
convenio que fue producto del derecho de accionar interno y la autonomía de los partidos, presumiéndose la validez del convenio de alianza partidaria al haberse realizado en los términos establecidos en sus estatutos ya aprobados por el OPLE, no existiendo prueba en contrario de su autenticidad. Como se advierte de las disposiciones antes señaladas, la legislación en la materia establece el derecho, las reglas, condiciones para que los partidos políticos puedan presentar candidaturas en alianza partidaria, la forma en la que se acreditan los votos de cada uno de los partidos políticos que postulen la alianza partidaria, para efectos de conservación del registro, para el otorgamiento de financiamiento público y la asignación de representación proporcional, señalando que el convenio en la alianza partidaria respecto quedaron señalados los rubros. Por lo anterior, es que resulta infundados los agravios hechos valer por el promovente, ya que la aplicación del artículo 191 de la ley electoral, que establece las alianzas partidarias, no vulnera el principio de certeza de la votación. Esto, ya que el acto impugnado reviste en veracidad y apego a la legislación en materia, toda vez que se conocía previamente la jornada electoral con claridad y seguridad las reglas que se deben estar sometidas a la actuación de todos los sujetos que han de intervenir dentro de la alianza partidaria PRI Conciencia Popular. En el caso, la distribución de votos, la cual fue realizada en los términos establecidos en los estatutos de los diversos partidos políticos y aprobada por el CEPAC, dejando de manifiesto que en ningún momento se confunde el electorado, toda vez que al acudir a depositar su voto, quedó claro y expresada la alianza partidaria y la conformación de los dos partidos políticos, lo anterior desprendido del emblema aprobado en el convenio respectivo, que corresponde al conjunto del logo PRI y Conciencia Popular. Es de mencionar que de la forma en la que una organización política estructura y regula su accionar interno, es una cuestión que está dentro de su autonomía, que es la de los partidos políticos, lo cual se establece mediante sus estatutos, por lo que los organismos que regulan tanto la parte administrativa electoral como la jurisdiccional deben abstenerse de actuar, salvo que éstas contravengan la Constitución y la ley que rigen la materia. Por otro lado, el actor aduce que se infringió lo dispuesto en el artículo 422, fracción séptima, octava y 294 de la Ley Electoral del Estado, con relación al artículo 13, fracción tercera de la Ley Orgánica, toda vez que determinó la asignación de regidurías para la integración del Ayuntamiento de Santa María del Río con un total de 4 mujeres y 1 hombre, cuando lo correcto debiera ser el total de 3 mujeres y 2 hombres para estar en una integración paritaria. En especie, el artículo 36 de la Constitución local establece que los partidos deben garantizar la paridad en la postulación y el registro de candidaturas para integrantes de ayuntamientos que conforman la entidad. De misma forma, señala que las listas de representación proporcional de cargos de elección se conformarán y se asignarán bajo el principio de paridad. El artículo 294 del mismo ordenamiento señala que las listas de representación proporcional deberán cumplir con el principio de paridad de género señalado en la Constitución Federal, para lo cual se registrarán de forma alternada candidatos propietarios del género, no se registrarán candidatos del género distinto, y que las candidaturas suplentes serán del mismo género que el candidato propietario. Por su parte, el CEPAC emitió los lineamientos que establecieron los mecanismos que se aplicarán para la verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en los registros de candidaturas. Esto con el objetivo de maximizar la participación de la mujer en la vida política tras la situación de discriminación estructural e histórica. En ese entendido, del estudio que se presenta en el proyecto de la designación de regidurías de RP para el Ayuntamiento de Santa María del Río, se advierte que las designaciones otorgadas a los partidos políticos PAN, PRI, PRD, Conciencia Popular fueron otorgados a los candidatos propuestos por los partidos políticos en la primera posición de sus listas de representación proporcional, dando un total de 4 mujeres y 1 hombre, por lo que el OPLE, al no advertir que predominaba el género masculino en la integración final, no realizó modificaciones en el género, resultando a consideración de este tribunal acorde al principio constitucional, y aunque se integran las regidurías de representación proporcional del ayuntamiento respectivo con más mujeres, no se vulnera el principio de paridad, en tanto que la medida en sí tiene como objeto el permitir una mayor participación del género femenino, lo que justifica que las mujeres superen en términos cuantitativos, entendiéndose como el 50% de hombres y el 50% de mujeres, la integración de las regidurías de representación proporcional. Esto, ya que actuar de contrario, es decir, ajustar el número de mujeres al momento de la asignación, como pretende el inconforme,
de disminuir el número de mujeres, tendría como consecuencia inaplicar las acciones afirmativas dispuestas en la normatividad precisamente en beneficio de las mujeres, de tal manera que su razonamiento es infundado, pues no hay justificación para restringirles el derecho político para acceder a los cargos de elección. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Sí, magistrado, adelante, por favor. Gracias, presidenta, muy amable. Sí, solo reiterar un par de aspectos del todo conocidos en cuanto a los integrantes de este pleno, y creo que en cuanto a la ciudadanía en general, que ya, y más la que está inmersa en la vida política participativamente en este proceso, que en este proyecto se está sosteniendo ya un criterio bien definido por parte de este pleno, que además tiene sustento en la inaplicabilidad de los conceptos de aplicación de sub y sobre representación que en antaño se aplicaban a la asignación de los regidores de representación proporcional. Está bien clara la vigencia de los artículos 442 y 294 de la ley electoral. Sin embargo, sí quise hacer mención especial como un reconocimiento a la participación de la mujer, puesto que en esta ocasión encontramos un cabildo integrado en cuanto hace a los regidores plurinominales de cuatro mujeres, y un hombre, en donde se palpa la evidente intencionalidad de los participantes en la vida política y pública de San Luis Potosí, del respeto, no solo de la paridad, sino de una participación directa e integral de la mujer, por lo que desde luego, sin ninguna duda, avalo la opinión del proyecto en el sentido de desatender la pretensión o la inconformidad de el señor Omar Guadalupe Liceaga en cuanto a la integración paritaria de ese cuerpo colegiado, puesto que es evidente que es la correcta, y de que cuando hay una disparidad de género, siempre las acciones positivas y los ajustes deberán ser en favor de la mujer, por lo que sin duda es correcta el planteamiento que se realiza, y desde luego estamos con el proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrada. ¿Deseas alguna intervención? No, magistrada, ya quedó suficientemente claro. Gracias. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza Con el Delgado. proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos, magistrados. Primero, se confirma el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 13 de junio del 2021, por medio del cual se asignan las regidurías de representación proporcional en las que corresponden al municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. Segundo, notifíquese personalmente la parte actora y por oficio la autoridad responsable, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna. Ninguna, presidente. Gracias. De no ser así, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engrose. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, siendo las 13 horas con 19 minutos del día de su inicio. Muchísimas gracias a todos por su atención y buenas tardes. Gracias. Gracias.